En Cooperativa, vivimos el efecto China. Cultura, comercio, turismo, los factores de un intercambio que da frutos. Efecto China, en Cooperativa, con Rafael Pardo. Invita CGTN Español. Ni hao para cada uno de ustedes. Damos inicio a otro capítulo de Efecto China aquí en Cooperativa. Hoy estaremos hablando sobre la nueva ruta de la seda en China. Junto al Instituto Confucio de la Universidad de Santo Tomás, vamos a conversar sobre la educación en el gigante asiático. Ahondaremos, por ejemplo, sobre cómo se desarrollan los principales aspectos de la pedagogía en este país. Y seguimos practicando con Cruzando al Pacífico la pronunciación del chino mandarín. La lección de hoy, cómo dar las gracias en este idioma. Recuerda, todos los lunes desde las 21 horas estamos compartiendo y con repetición los días domingo a las 9 de la mañana. Varios temas sobre la mesa. Comenzamos Efecto China. Efecto China con Rafa Pardo. Es una invitación de CGTN Español. Junto a Cruzando el Pacífico seguimos abriendo algo del chino mandarín para algunas situaciones sociales básicas, puntuales. Hoy con Telma Vega para aprender a decir gracias. Hola, Telma. Hola, Rafael. Gracias. En chino mandarín se dice xiexie. Este gracias es el básico, por decirlo así, el más común, pero hay distintas formas. A este xiexie, por ejemplo, le podemos agregar el ni, que es el pronombre personal tú, y decimos xiexie ni, que significa como gracias a ti o te lo agradezco. ¿Y hay otras formas? Exactamente. Podemos seguir aplicando la fórmula de usar xiexie y agregarle otro pronombre personal. Por ejemplo, nian, que habíamos visto en capítulos anteriores que nian es más formal entonces. Xiexie nian sería como gracias a usted. Muy bien, tenemos entonces 3 formas ya de decir gracias en chino mandarín. Sí, recapitulando, podemos usar xiexie, que es gracias, xiexie nian, que sería como gracias a ti, y xiexie nian, que sería gracias a usted, y esto es la modalidad más formal. Xiexie, Telma, entonces. Así es, aprendimos la base, porque claro, si queremos aumentar un poco el nivel, podemos antes de xiexie agregar un adverbio como muy, que significa en chino mandarín fei chang, y decimos muchas gracias. Fei chang xiexie o fei chang gan xie ni. Xiexie, ya lo saben, si quieren continuar aprendiendo chino mandarín junto a Cruzando el Pacífico, cada semana vamos a aprender nuevas frases para que puedan desenvolverse en este idioma. A esta hora, intercambio y relaciones entre Chile y China, con Rafa Pardo. Efecto China. Vamos a hablar ahora aquí en Efecto China sobre la ruta de la seda y la participación de los países de América Latina y el Caribe. En Chile, la conectividad económica con China ocupa gran parte de las relaciones internacionales. Sobre eso vamos a profundizar con el profesor Juan Serrano, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera y doctor en la Universidad de París Panteón Sorbonne. Bienvenido a Efecto China, profesor, ¿cómo está? Muchas gracias, Rafael. Encantado de estar aquí con ustedes. Partamos desde el origen. ¿Cómo explicamos la ruta de la seda a quienes nos escuchan a esta hora aquí en Efecto China? Bueno, la ruta de la seda es un homenaje, digamos, del parte del gobierno chino a la antigua ruta de la seda, ¿no? Una ruta comercial milenaria que partía pues de la costa este de China, en Xi'an, la ciudad de Xi'an, y alcanzaba pues hasta las ciudades-estado del Mediterráneo europeo, ¿no? Entonces, a principios del siglo XXI, concretamente 2013, con la llegada al poder del actual presidente Xi Jinping, pues parte la idea de refundar una ruta comercial a través de proyectos de infraestructuras que mejoren la conectividad de China, pues repito, con el continente euroasiático y pasando por África y sudeste asiático. Entonces, la idea, insisto, en que parte del propio presidente actual y es un proyecto pues que nace bajo su brazo. Se juega, digamos, su capital político con este gran proyecto que se pueden explicar a grandes rasgos como una plataforma diplomática de cooperación entre gobiernos para justamente mejorar la conectividad de China pues con el mundo a través de la construcción de infraestructuras que faciliten el comercio y también la llegada de inversiones justamente en materia de infraestructuras, pueden ser puertos, aeropuertos,
carreteras, etcétera, ¿no? O también conectividad, pues, de telecomunicaciones. ¿Y cuál es el momento clave? ¿De qué manera se comienza ya a mirar, a considerar a América Latina en esta ruta de la seda de estos tiempos? América Latina y el Caribe, los países de esta región, son los últimos en llegar. Son los últimos en llegar. Esta ruta empieza, este proyecto, ¿no? Empieza en 2013, como le decía, destinado sobre todo al continente euroasiático y el sudeste asiático. Y nosotros, pues, somos los últimos en llegar. Fue a partir de 2018, la cumbre entre la CELAC y China, que tuvo lugar justamente en Santiago, pues se oficializó la invitación de China, por parte de China a nuestros gobiernos, de juntarnos, ¿no? De adherirnos a esta plataforma. Y bueno, lo que los autores académicos y diplomáticos han informado es que parece que partió más bien de nuestra iniciativa que de la iniciativa de China. Los gobiernos de nuestros países quisieron sumarse, no quedarse fuera del tren, por decirlo así, ¿no? Justamente hablando de infraestructuras, la metáfora está bien escogida, ¿no? Quisieron sumarse al tren y pues empezó a firmarse una serie de memorandos de entendimiento entre China y los gobiernos de nuestros países, pues para intentar colaborar en estas materias, como decía, de comercio e infraestructuras principalmente. Bueno, y eso fue todo. En 2018 empezamos y a partir de ahí todos los países de nuestra región han firmado algún tipo de acuerdo, han participado en algún tipo de conferencia de alto nivel, nombrada, ¿no?, como parte de este proyecto de Nueva Ruta de la Seda o Belt and Road Initiative. En español se traduce como Iniciativa de la Franja y la Ruta. Todos los países salvo Brasil y México. Prácticamente ya nos sumamos a este movimiento. Estamos conversando con el profesor Juan Serrano, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera y doctor por la Universidad París-Panthéon-Sorbonne. Ahora, profesor, respecto a cómo venía la relación antes de esta ruta en sí entre el gigante asiático y la región, ¿de qué manera se venía potenciando? ¿Qué pasos se habían dado hasta llegar a lo de hoy? Sí, efectivamente, la llegada, ¿no?, de esta plataforma a nuestra región, lo que viene a ser es simplemente una profundización de la dinámica anterior. No es un cambio importante, más bien, repito, una actualización y una profundización de unas redes diplomáticas que ya venían tejiéndose. Los grandes hitos de relación entre nuestra región y China pues parten sobre todo en 2001. 2001, cuando China entra en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, justamente el comercio entre nuestros países y China pues explota, ¿no? Explota de una manera increíble. Y bueno, la historia económica nos demuestra que la crisis de 2009, que tanto atacó, ¿no?, a las economías europeas y estadounidenses, pues no tuvo tanto efecto en nuestra región justamente por esto, ¿no?, por esta profundización de los intercambios comerciales en los que nosotros exportamos materias primas. Chile, por supuesto, exporta cobre, otros países exportan soya, acero, etcétera. Y entonces, como le decía, esta exportación masiva de materias primas pues permitió a nuestras economías no verse resentidas por la crisis de 2009. Esto es muy importante de entender porque ahí, frente a la bajada, ¿no?, de exportaciones a los países desarrollados del hemisferio norte, China ocupó un lugar muy importante en la interdependencia de la globalización capitalista en la que vivimos, ¿de acuerdo? A partir de 2001, insisto en que nuestras economías están totalmente ligadas a su destino de manera irreductible con la China, ¿no? Ese sería el gran punto, ¿no? Y después de ello también se ha observado un aumento de inversión directa en el extranjero desde China hasta nuestras economías. Y ahora, ¿cuál es la importancia que ha tenido en la región, en estos países, respecto a la mirada de lo que han sido estos aportes en inversión, en infraestructura y también la expectativa respecto a lo que viene con esto? Se han ganado muchos contratos públicos, licitaciones, concursos de fondos, contratos directos, simplemente contratos de servicios, como por ejemplo la ampliación del puerto de San Antonio. Y eso pues es cierto que nos benefició bastante, en caso chileno al menos, porque justo llegó ese capital, ¿no?, de inversión en infraestructura, llegó cuando los españoles, los canadienses, los holandeses, etcétera, otros países europeos, pues ya no tenía mucho más que construir por aquí, ¿no? En ese sentido, digamos que las autopistas, por ejemplo, que construyeron los españoles, ¿no?, hace unos 10 o 20 años, pues ahora las están construyendo los chinos. Ahora bien, es un tema que sigue abierto e insisto en que los datos oficiales no son del todo fiables. Hay mucha confusión al respecto, ¿no? Creo que habría que ser un poquito más precavidos y, sobre todo, concentrarnos en legislar y aplicar las leyes actuales para regular justamente contratos de concesión de obra pública,
evaluación ambiental estratégica, evaluación de impacto ambiental de proyectos, porque realmente hay casos también que invitan a la preocupación de evaluaciones ambientales que, como le decía antes con el ejemplo del envase de Las Palmas, pues no fueron del todo realistas. Entonces, insisto en que no podemos pedir a las empresas chinas que hagan la pega del gobierno chileno, ¿entiende? Tenemos que construir una regulación, un marco jurídico exigente con las empresas para que las empresas puedan hacer su trabajo, ¿no? En ese sentido, las empresas chinas y el gobierno chino son muy, muy precavidos para no interferir en los asuntos internos de los países, ¿no? Esa es la gran diferencia también con las empresas y gobiernos occidentales, que hasta ahora, pues, bueno, en el caso de Chile no lo sufrimos tanto, pero otros países de nuestro entorno, pues, efectivamente se dieron impuestos a una serie de medidas, de políticas públicas, digamos, pues, en materia de privatización o de regulación de mercados, a cambio de, pues, préstamos a gobiernos o el FMI, etcétera, en el Banco Mundial. Un poco ese contraste es importante, en el sentido de que se puede pensar lo contrario, la opinión pública puede percibir de que los chinos van a ocupar una posición igual, no comparable a la que hacían los europeos y los estadounidenses, pero no están así. En el sentido, las empresas chinas son mucho más respetuosas con nuestros asuntos internos, pero eso nos obliga a ser mucho más exigentes con nosotros mismos y plantear un marco jurídico de contratación pública y de libre mercado para las inversiones que sea, pues, sólido y que tenga una certeza jurídica real. Claro, porque todo Solo este así, tema... pues, Sí, le escucho. diga. Solo con este marco jurídico, como le decía, que sea más claro y que se apliquen las leyes que ya están y se hagan nuevas leyes más exigentes en materia ambiental y de seguridad jurídica y libre empresa, solo así, con nuestro compromiso en ese sentido, pues podremos beneficiarnos del flow, ¿no?, del capital chino que realmente quieren invertir. Pero hay que entender también que este proyecto, ¿no?, de inversión en infraestructuras de China para con el mundo, para fuera de China, se explica también, pues, una madurez económica interna china comparable a otros países en el pasado. Una vez que las empresas chinas ya han construido todo lo que pueden construir en su país, quieren construirlo fuera de su país, ¿entiende? Por ejemplo, el tren de alta velocidad, o el tan llamado tren bala, ¿no? Ahora mismo China es el país del mundo con más kilómetros de tren de alta velocidad del mundo. Bueno, ya no se puede construir más tren de alta velocidad. Cuando he construido ya tren de alta velocidad entre las grandes ciudades, no vas a construir uno al lado, ¿no? Entonces buscas mercados fuera del país. Entonces, le insisto, aquí hay que competir, los países tienen que competir entre ellos para recibir esas inversiones de la manera más rentable y interesante para la sociedad, ¿no? Es una oportunidad, el único actor global que tiene cash, que tiene liquidez para este tipo de contratos es China, claramente. Pero China tampoco va a hacer un plan de inversiones a fondo perdido en ningún sitio. Y eso también quiero decirlo porque en la prensa internacional, tanto en lengua española como en lengua inglesa, muchas veces el Belt and Road Initiative, la franja y la ruta, se ha llegado a comparar de manera errónea como una especie de plan de inversión a fondo perdido, de solidaridad internacional, y no lo es. Las empresas chinas tienen capital y tienen experticia para realmente construir infraestructuras, pero no van a hacerlo si no es rentable y si no se hace de manera, como le decía, con una certidumbre jurídica real. Todo este proceso que estamos revisando acá se da en medio también de un intercambio comercial creciente en otras áreas, más allá, ¿cierto?, de estas inversiones, en infraestructura, en conectividad, en fin. ¿Cómo ha visto también este paso en las últimas décadas en los productos, en las exportaciones tradicionales, no tradicionales, entre la región y China? Bueno, esto es un gran tema en la economía política. Digamos, desde la academia llevamos décadas, por decirlo, un siglo y medio pensando en esto, ¿no? Y es complejo porque si bien necesitamos exportar nuestras materias primas, eso trae la falta de industrialización de tu país. Entonces, es un tema complejo porque estamos exportando materias primas a China. China nos salvó de la crisis económica de 2009, como le decía, y seguramente de la actual, de la crisis económica de la pandemia, gracias a la exportación de materias primas, pero el precio de pagar por ello nos condenamos por nosotros mismos a, pues, como le decía, exportar cobre sin tratarlo, ¿no? Un ejemplo muy claro sería el litio. El litio... se ha intentado hacer contratos públicos con concursos internacionales pidiendo a las empresas que quieran comprar litio en Chile que abran fábricas aquí y no ha funcionado porque no son rentables. No somos aún capaces de competir en ese tipo de productos de valor añadido. Entonces, el comercio, fíjese usted que las infraestructuras también se piensan más bien en términos de comercio. Si se hace un embalse donde se cultiva palta es para que, pensando, el gobierno chino piensa a largo plazo, ¿no?, en cómo, pues, se puede exportar palta o cerezas o lo que sea desde aquí hacia allá, ¿entiendes? Si se construye un puerto en San Antonio es para que los containers vayan hacia Chile.
O sea, todo está relacionado. Es decir, hay una estrategia de largo plazo de parte de China que nosotros no tenemos y ojalá algún día podamos parecernos un poquito más. En ese sentido, habría que ser un poquito más humildes, ¿no? Y envidiar un poco, pues insisto, la estrategia comprensiva a largo plazo en materia de política económica de China, ¿no? Y una estrategia bastante heterodoxa, contrariamente a lo que se cree. Es una estrategia de ensayo y error constante, de mezclar diferentes instrumentos sin ningún tipo de ideología, ¿no? Muy pragmática y flexible. Y ese es el tema. También otro aspecto importante del comercio, como le decía, las materias primas, últimos, justo antes de la pandemia, 2018 hasta ahora, 2022, ha habido también ciertos análisis que apuntaban a un optimismo porque usted sabe que el Tratado de Comercio entre China y Chile, pues entró el capítulo de productos agrícolas justamente en 2018, ¿no? Fue progresivo el Tratado de Comercio y empezamos a exportar digamos, productos agrícolas sin arancel. Y ahí pues se pensó que tal vez íbamos a ver una cierta diversificación de la canasta exportadora, lo cual sería positivo desde el punto de vista teórico para justamente aumentar la diversificación de nuestra economía y así producir productos con valor añadido, ¿no? El ejemplo clásico que usted conocerá son las cerezas. Bueno, yo cuando estuve en China la última vez, en Guangzhou, claramente veía las cerezas chilenas y la gente se las quitaba de las manos. Eran un producto de lujo, valían 30 lucas una caja de 300 gramos o algo así. Insisto en que eran productos de lujo. Entonces yo quiero exportar cerezas de lujo en lugar de, no sé, aceite de soya al granel, ¿entiende? Como hace, por ejemplo, nuestros vecinos, ¿no? ¿Entiendes? Sería muy inteligente de nuestra parte posicionarse de esa manera y ProChile justamente ha trabajado en ello. Ahora bien, cuando examinamos los números en detalle, justamente vemos que sí, las cerezas han explotado la exportación. Es un producto muy cotizado en China, sobre todo para el Año Nuevo Chino, que es una tradición regalar pues, dulces de color rojo, como este. Pero nada más, la diversificación no ha sido real. Seguimos dependiendo, más del 80% de la exportación a China es cobre o derivados del mismo, y pese a que había ciertos brotes verdes, no se han consolidado. ¿Qué espacio de crecimiento hay también en la región respecto a China para el futuro? ¿Por dónde podrían ir los caminos económicos del gigante asiático y esta zona del mundo, digamos, para crecer en intercambio y potenciar también esta nueva relación a la altura de estos tiempos? Pues margen de crecimiento, hombre, lo primero que tenemos que hacer claramente es a nivel cultural y de persona a persona, ¿no? People to people, que se dice a veces en la jerga de las relaciones internacionales. Claramente me preocupa vivir en un país, ser ciudadano de un país en el que nuestro socio comercial número uno y nuestro inversor número uno es un país del que no conocemos nada. Todos sabemos, ¿no?, que Chile es un país que se ha caracterizado por su eurocentrismo, para mal o para bien. Bueno, la gente conoce qué pasa en Madrid, qué pasa en París, qué pasa en Washington, ¿no? Pero realmente un ciudadano común chileno no sabe gran cosa de China. Eso crea una serie de estereotipos que me preocupan. Es decir, en Chile actualmente no tenemos en la política, el debate político me refiero, ¿no? El debate de la televisión, de los medios, de las redes sociales. China no es un tema demasiado, ¿cómo decirlo?, polarizante, ¿no? Como pueden ser otros temas que sí que nos preocupan más, ¿no? Más de internos nuestros. Pero otros países de la región sí. En Argentina o en Brasil ya la relación con China se ha convertido, como insisto, en una caja de Pandora que se abrió hace mucho tiempo y que es una máquina de crear estereotipos, falsedades, fake news. Y creo que sería muy peligroso, insisto, el desconocimiento que tenemos para manejar esta relación entre los dos países. Podría salir el tiro por la culata, como decimos habitualmente, porque nos jugamos nuestra soberanía, nuestro futuro se juega en esta relación, claramente, como lo he explicado, por razones económicas, pero si no hay un conocimiento real por parte de los, no sé, investigadores, académicos, políticos, diplomáticos, de lo que pasa en China, eso es una máquina de hacer estereotipos, medias verdades y malentendidos culturales, ¿no? El otro día, hablando en un seminario con un diplomático en la Universidad de Chile, nos explicaba que solo había un funcionario del Ministerio de Exteriores que hablara el mandarín. Bueno, con eso os lo digo todo, ¿no? ¿Cuántos hay que hablan inglés? Todos hablan inglés. ¿Cuántos hay que hablan francés? La mitad. ¿Cuántos hay que hablan alemán? Pues otra mitad, ¿entiendes? Entonces creo que el esfuerzo es nuestro. Nosotros somos parte de la periferia de la economía internacional, nos guste o no, es una realidad. Les repito que no somos la región prioritaria para los esfuerzos diplomáticos chinos. Las prioridades están en otros lados, están en Eurasia y en África, en el sudeste asiático. Así que somos nosotros los que tenemos que hacer un esfuerzo de, por ejemplo, no sé, enviar estudiantes universitarios a hacer pasantías, a hacer intercambios a ciudades chinas, universidades chinas, y dejar de estar tan preocupados pues porque el estudiante de la Universidad de Prestigio de Santiago pues se vaya a hacer un máster a Estados Unidos o a Londres, ¿no?
creo que hay que ser un poquito más humildes en ese sentido y empezar a movernos, ¿no? Por ejemplo, estudiar chino, mandarín a través del Instituto Confucio sería una buena opción que yo recomendaría pues, a un joven chino que nos esté escuchando actualmente. Le agradecemos al profesor Juan Serrano por esta conversación, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera y doctor por la Universidad París Panteón Sorbonne, aquí en Efecto China en Cooperativa. Gracias, profesor, que tenga una buena semana. Muchas gracias, Rafael. Hasta luego. Chilenos en China. Chinos en Chile. Cultura e intercambio es parte de Efecto China en Cooperativa. Vamos a saber ahora sobre el concurso Puente Chino, que mide las habilidades de estudiantes universitarios con el chino mandarín. Una joven chilena ganó este certamen y va a representar a nuestro país en la fase internacional del concurso. Toda la historia en la nota de Mariano Reyes. Representar a Chile en el extranjero será la labor de Sofía Fuentes, la ganadora de la 21ª edición del concurso Puente Chino, un certamen que mide los conocimientos en el chino mandarín y la cultura del gigante asiático. Sofía Fuentes, alumna del Instituto Confucio Santo Tomás, destacó entre 6 preseleccionados, entregó a Efecto China sus impresiones tras la victoria. Representar a Chile en la competencia internacional primero es una alegría gigante porque ya no solo voy como alumna de ICST, sino que traigo a todos conmigo y por lo mismo también me da mucho nerviosismo. Quizás con qué me voy a encontrar, el tipo de competencia, pero con el apoyo que he recibido, la verdad todo ese nervio se convierte en emoción, con ganas nomás de dar lo mejor. El jurado valoró el manejo del chino mandarín y el conocimiento sobre la cultura, así también la entrega y preparación de los concursantes. El embajador de China en Chile, Niu Qimbao, destacó la participación de los alumnos. Creo que el concurso de hoy, el de Puente Chino, ha sido muy exitoso. Me ha impresionado mucho los niveles que han manifestado los alumnos, a las alumnas. Creo que no solamente manejan muy bien el idioma chino, sino también tienen un conocimiento muy profundo de la cultura china. Quería agradecer a la Universidad de Santo Tomás por todos los esfuerzos y preparaciones para este concurso. En segundo lugar quedó Natalia Saavedra, quien realizó un baile tradicional y una expresión de canto artístico. Este concurso busca profundizar los lazos entre China y otras naciones y para eso se analizan 3 factores: el discurso en chino, expresiones artísticas y preguntas sobre el gigante asiático. Tendiendo puentes entre China y Chile. Rafa Pardo. Efecto China en Cooperativa. Vamos a hablar ahora de educación. ¿Cómo es la educación de los niños y las niñas en China? ¿Es cierto que deben aprender a cocinar, por ejemplo, que pasan largas horas estudiando? Estamos con Carla Morales Vallejos del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás para que nos cuente más sobre este tema. Hola, Carla. Hola Rafael, muchas gracias. Mira, antes de comenzar, no se trata de comentar cuál es mejor que la otra, sino que solamente mencionar algunas diferencias, cómo se da la educación en China, cómo se da la educación en nuestro país o también en Occidente. Al igual que en todo el mundo, la familia china les interesa que sus hijos tengan lo mejor. Y para ello lo más importante es que estudien y tengan buenas notas. Y esto debido a que se ve como la única manera en la que un joven chino de escasos recursos, especialmente en las áreas rurales, pueda tener un mejor futuro. De esta manera, la educación familiar tradicional china enfatiza mucho el respeto a la autoridad y a los mayores. Tradicionalmente el padre trabaja fuera del hogar y la madre está a cargo de la casa y la educación de los hijos. Aunque últimamente los abuelos también tienen un rol importante, pues un alto porcentaje ayuda en el cuidado de sus nietos, sobre todo en las ciudades. Y en cuanto al sistema, ¿a dónde se envía a los niños, a las niñas? ¿De qué manera el Estado está compartiendo este proceso de educación? Tienen un sistema de educación semejante al nuestro, con primaria, secundaria, etcétera, pero antes se determinaba que los estudiantes realizaran pruebas a partir del primer año de educación primaria, es decir, primero básico nuestro, y una muy exigente educación secundaria en que los estudiantes llegaban a estudiar hasta 12 horas diarias, todo ello en preparación del examen de admisión universitario conocido como Gaokao. Además del colegio, sobre todo la clase media, debían tomar clases particulares con tutores que tenían un costo de $15,000 al año, más o menos, en clases privadas.
pero a partir de este año hubo una nueva disposición educacional en China llamada doble reducción, que tiene por objetivo reducir la carga de deberes de los escolares y poner fin a las clases después del horario escolar, así como eliminar las diferencias entre los estudiantes de diferentes clases sociales. La idea es que los niños desarrollen habilidades para la vida, y es por eso que, como lo mencionabas al principio, ahora tienen que aprender a hacer la limpieza de su hogar y también a cocinar hasta que puedan hacerlo por sí mismos. Además, ya no tendrán exámenes en primero ni en segundo de educación primaria. Bien llamativas sin duda las disposiciones para la educación de niños y niñas en China. ¿Qué otras disposiciones nos puedes contar? Mira, ¿te acuerdas de las tutorías? De ahora en adelante, las compañías dedicadas porque eran verdaderas compañías que ofrecían estas tutorías, ya deberán transformarse en organizaciones sin ánimo de lucro y no pueden obtener financiación extranjera o mediante cotizaciones públicas. También se limita enormemente el ejercicio de su actividad porque no se puede educar a niños menores de 6 años. Estos servicios de tutores solían ofrecerse a partir de los 3 años. Y tampoco pueden dar clases a estudiantes durante los fines de semana, en los festivos o en las vacaciones. Eso entonces hacia esa etapa de la vida, pero después, ya los jóvenes que quieren ir a la universidad. Hay un examen, como lo mencioné recién, que es el Gaokao, que es el examen de admisión a la universidad, y es temido, al igual que en Chile, es conocido como el más difícil del mundo, no sé, porque en una sola puntuación puede determinar la trayectoria en la vida de un estudiante. Cada región del país tiene su propia versión del examen, pero en general la prueba incluye preguntas de chino, matemáticas y un idioma extranjero. En cuanto a este examen, ya se han levantado voces críticas que indican que necesitan desarrollar más el pensamiento crítico de las y los estudiantes y no tan solo la memoria o una forma de resolver ejercicios. ¿Te parece conocido? Esto también pasa en Chile, ¿no? Así que me parece bien que estén pasando este tipo de revisiones. Y debido al ideal confuciano que se aplica en China, la educación familiar es la base de toda educación, así que también por eso que es tan importante. Es Carla Morales Vallejos del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, acercándonos capítulo a capítulo al gigante asiático. Gracias, Carla. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un idioma que no tiene fronteras. Efecto China en Cooperativa. Llegamos al final de Efecto China aquí en Cooperativa. Hoy conversamos sobre la nueva ruta de la seda y las relaciones de China con Latinoamérica. También, con Cruzando el Pacífico, aprendimos cómo dar las gracias en chino mandarín, y con el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás hablamos sobre la educación en la República Popular China. Recuerda, lunes capítulos de estreno a las 21 horas y repetición los días domingo a las 9 de la mañana. Hasta la próxima semana. Seiye, adiós. Fue Efecto China en Cooperativa, con los factores de un intercambio que da frutos. Una invitación de CGTN Español. Cooperativa, todas las noticias, todos los idiomas, todos los días.